Estamos ante un cambio de ciclo en la compraventa de vivienda de Castilla-La Mancha. En el último trimestre cayó un 15% y la constitución de hipotecas un 22%. Pero vamos a conocer mejor cómo está el mercado inmobiliario con Alfredo Delgado, es decano del Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha y está aquí con nosotros, nos acompaña. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Encantado. Bueno, señor Delgado, ¿se puede confirmar un cambio de tendencia tal y como apuntaban esas cifras o son esos movimientos de las primeras semanas del 2023 son más positivos? Bueno, vamos a ver. Lo primero, un mal trimestre, como ha sido el cuarto trimestre del año 2022, pues no puedo ocultar que el año 2022 ha sido un año magnífico. En Castilla-La Mancha se han vendido, a pesar del mal último trimestre, un 14% más de viviendas, 26.700 viviendas. Estamos en cifras y en volúmenes del año 2006, 2007. Por lo tanto, la compraventa de viviendas ha ido bien y ha sido un magnífico año. Ciertamente, el tercer trimestre ha sido flojo y el cuarto trimestre ha sido realmente malo. Anticipar un cambio lo tendremos que confirmar. También es verdad que era razonable que con ese número de venta de viviendas en España se han vendido 646.000 viviendas. Como decía, a niveles de 2007-2008, lo razonable para el mercado es que, bueno, hubiéramos llegado a un techo y descienda el número de compraventas. Quizás se ha vendido más de lo que se esperaba y ahora vienen esos meses de compás de espera. Bueno, vamos a ver, el mercado inmobiliario es un mercado muy sensible. El año 2022 ha sido un año lleno de avatares, de problemas. Empezamos con Omicron, hasta mediados de febrero estábamos más o menos confinados, la guerra de Ucrania, la inflación, los tipos de interés, en fin, se han juntado muchas cosas. Entonces, es verdad que los dos primeros trimestres del año 2022 fueron muy buenos. Estábamos también, como decía antes, en un tope de venta de viviendas, por lo tanto, lo razonable es que vaya cayendo. Yo no veo que haya una caída brusca. Habrá una cierta estabilización y quizá una cierta bajada, pero no veo una caída brusca. Quizá la subida de los tipos de interés afecte, dado que, como bien dices, es un mercado muy sensible. Claro, sin duda, la subida de los tipos de interés y la contratación del crédito necesariamente va a afectar. Va a ser más difícil y va a ser más costoso la financiación de una vivienda. Eso sin ninguna duda. Por otro lado, también es verdad que hay necesidad de vivienda, es decir, la vivienda es un mercado que todos los años necesita un cierto número para restablecerse, ¿no? Se hablaba de entre 150 y 200.000 viviendas anuales. Los visados de obra nueva de este año, del año 2022, son apenas 100.000. Luego va a haber distintos elementos que vamos a tener que valorar para ver hacia dónde va. No hacia arriba, pero tampoco creo que en una caída brusca. En todo caso, con el tema de las hipotecas, en Castilla-La Mancha se hicieron 16.800 hipotecas. También subió apenas, a pesar del bajón del cuarto trimestre, un 3%, pero más interesante que ese dato es que el 35-37% de las viviendas que se compraron en Castilla-La Mancha no llevaban financiación hipotecaria, es decir, se compraron en dinero contante. A tocateja, como se suele decir. ¿Y dónde se vendieron más viviendas? ¿En qué provincia de Castilla-La Mancha? No, bueno, tradicionalmente Toledo acumula aproximadamente el 40% del mercado de Castilla-La Mancha. Se vendieron 11.000 viviendas. Tenga en cuenta que Toledo es Toledo, pero es muy fuerte la zona de la Sagra y Talavera de la Reina. 5.000 se vendieron en Guadalajara, 4.000 en Ciudad Real, 3.900 en Albacete y unas 2.000 en Cuenca. Sí es importante que de las 3.900 viviendas que se vendieron en Albacete, el 53% se vendieron en Albacete capital. Mientras que de las 11.000 viviendas largas que se vendieron en Toledo, solamente el 9% se vendieron en Toledo capital. Es decir, la distinta configuración de una u otra provincia, ¿no? y la distinta importancia quizá económica también de una u otra capital, pues da lugar a estos números. Pero también quizá en la capital regional haya una escasez de obra nueva. ¿O de oferta? Yo entiendo que la hay. Es decir, una de las cosas que parece necesaria para construir vivienda es suelo urbano. Y el suelo urbano necesita urbanismo y planes de urbanización. Y entiendo que quizá la capital, además la capital, Toledo capital, por su configuración, está rodeada por el Tajo, en fin, tiene complicado, quizá necesite nueva vivienda. Pero, señor delegado, y
¿Hay algún factor que explique la mayor oferta, los precios, el poder adquisitivo de este auge, a lo mejor en Albacete, de la venta de casas? No, los precios, vamos a ver, a nivel de nuestra comunidad autónoma, Albacete probablemente es la provincia más equilibrada, siempre lo ha sido. Es decir, cuando la vivienda ha subido, en Albacete ha subido, cuando ha bajado, pero siempre dentro de un rango razonable. No ha tenido ni grandes subidas ni grandes bajadas en proporción a lo demás. Por ejemplo, en este año 2022, Toledo pasa a ser la capital de provincia más cara, que tradicionalmente no había sido nunca. Era Guadalajara la capital de provincia más cara. Sin embargo, aunque solo sea por €1, pero sí ha tenido una subida de un 6,7%. Se han quedado los precios en Toledo capital en €1.404. En Guadalajara se han quedado en 1.403, pero sí es verdad que los precios en Toledo nunca era la capital de provincia más cara y ahora ha pasado a ser, igual que Albacete, Ciudad Real, es la provincia más barata. Lleva ya 2 o 3 años seguidos siendo la provincia y de las capitales de las más baratas de España. ¿Los precios subieron de una manera proporcional a la inflación? Bueno, el primer y el segundo trimestre no. Luego se ha moderado, tanto el tercer o el cuarto trimestre. En Castilla-La Mancha hemos acabado con una subida anual de un 1,9%, que es bastante razonable si tenemos en cuenta que a nivel nacional ha subido un 6,7%. Nosotros tenemos un precio medio de 844 euros metro cuadrado. A nivel nacional estamos en 1.940 euros el metro cuadrado. Yo creo que dependerá un poco de provincias, quizá Guadalajara y Toledo quizá un poco más. En las demás no creo que hayan subido por encima o no han subido por encima del precio. ¿Y qué es lo que más se ha vendido? ¿Viviendas unifamiliares o pisos? Bueno, se venden más pisos, pero sí es un dato también muy reseñable en nuestra comunidad autónoma que el 37% de las viviendas que se venden son viviendas unifamiliares. Desde la pandemia ha crecido mucho el número de unifamiliares a nivel nacional, pero todas las comunidades autónomas han extendido hasta el 22-23%, Extremadura hasta el 27%. Nosotros, después de la pandemia, Castilla-La Mancha está en un 37% de viviendas unifamiliares, lo cual es un porcentaje altísimo. Claro. ¿Y cómo ha evolucionado el crédito hipotecario? ¿Cuál es la cuota media que están pagando las familias? A ver, aquí la cuota media que tenemos sigue siendo una cuota bastante razonable. Estamos en 462 euros de cuota hipotecaria media y lo que es el dato más importante, eso supone el 25% del sueldo de un castellano manchego. La cuota nacional son 671, estamos en unos rangos, de hecho por detrás de nosotros solamente está Murcia y Extremadura. El 25% siempre se dice que, en fin, la hipoteca no debería suponer, o el coste de la vivienda no debería suponer más allá de un 25 o un 30. Hay comunidades autónomas en España bastante por encima del 30. La media nacional está en el 32 y algunos en el 37. Nosotros estamos en un 25. Yo creo que es una cuota, teniendo en cuenta la situación, una cuota hipotecaria y un porcentaje sobre el salario bastante razonable. Teniendo en cuenta además otro dato, en los años 2007-2008 ese porcentaje era el 47% del salario de un castellano manchego. Estar ahora en el 25%, bueno, es una cantidad razonable, estadísticamente razonable. ¿Y el mercado de alquiler cómo lo ve aquí en Castilla-La Mancha? Pues el mercado de alquiler sube. Nosotros los registrados no tenemos muchos datos del mercado de alquiler porque, bueno, en el registro la inscripción es voluntaria, el contrato de alquiler es inscribible, pero la verdad es que no se suelen inscribir mucho. Pero hasta donde nosotros nos llegan los datos, pues sigue subiendo al precio que sube la compraventa de viviendas. Pues Alfredo Delgado, ha sido un placer tenerla aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.